Si les parece, vamos a usar de oración inicial un himno a San José, después de haber escuchado las cosas. Buenas noches a todos, buenas noches también a los que se suman a través de nuestras redes. No pensé que iba a haber tantos presencialmente, miren, qué lindo. Bueno, esto alienta. Vamos a comenzar, me voy a tomar un ratito, unos minutos, para hacer una introducción. No me puedo parar, cosa que a mí me encanta para las charlas, pero como estoy acá, estoy esclavizado por ustedes. Así que, pero bueno, bien vale la pena también, los que no pueden venir presencialmente, sobre todo los mayores, los adultos mayores, los enfermos. Me quiero tomar un ratito para explicarles el porqué de este ciclo de charlas nuevo, ya hace varios años que venimos haciéndolo en la parroquia, y cuál es el sentido que buscamos a través de este ciclo alcanzar como preparación para la Pascua, para la Semana Santa. Parece obvio y al mismo tiempo extraño cuando charlaba con los padres Francisco, Andrés, el padre Santiago que vive con nosotros, y les propuse este tema, caminar la Cuaresma desde la pasión de Jesús, iluminando las distintas etapas que tiene la Cuaresma. Me miraban medio, pero ¿cómo vamos a hacer? Yo la primera semana, el primer momento me tocó a mí, así que espero poder haber logrado el primer objetivo, pero la verdad que lo que buscamos sobre todo es tomar conciencia cómo existe una Cuaresma porque hay una Pascua, es decir, porque hay
un Cristo que año tras año, en el misterio, en la realidad de la Iglesia y de la liturgia, vuelve a entregar su vida por todos nosotros. Verdadera y realmente misteriosa, como es la liturgia nuestra, pero riquísima. Y entonces, animarnos a rezar durante la Cuaresma, por lo menos por algunos momentos, iluminando nuestro caminar cuaresmal desde la luz que tiene el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, creo que es algo muy rico. Cuando yo era joven, en mis primeros pasos de crecimiento en la fe, cuando estaba discerniendo mi vocación, la verdad que vivía la Cuaresma a lo mejor como muy fragmentada de lo que era la Semana Santa. Llegaba la Semana Santa y era como algo no completamente nuevo, y no era una continuidad. No sé si a veces nos pasa eso, ¿no? Como que bueno, la Cuaresma es un tiempo de preparación, de entrenamiento espiritual, tiempo de oración, tiempo de penitencia y ayuno, tiempo de caridad y limosna. Llegamos a Domingo de Ramos, Semana Santa. Y hasta el Viernes Santo, por eso también es mi intención detenernos e iluminar la Cuaresma desde la Pasión, el Viernes Santo se nos pasa demasiado rápido, ¿no? Es tan grande el misterio de la redención de Cristo que ya el sábado a la mañana estamos preparándonos para el sábado a la noche, para el Domingo de Gloria, para la Vigilia Pascual. Y necesitamos decantarlo. Por eso la propuesta que les queremos hacer con los padres es justamente esta: iluminar la Cuaresma desde distintos momentos, etapas de la pasión de Jesús, con varios objetivos. Como siempre, profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura, no tanto por lo que estudiamos, sino por lo que recemos, contemplemos, meditamos. Entonces, siempre la palabra de Dios es palabra viva, es palabra nueva. Entonces, aprovechar también a profundizar junto con Jesús, palabra hecha carne, palabra redentora, palabra que se entrega. Bueno, disfrutar, es decir, sacar frutos con gozo interior de la Sagrada Escritura. Un objetivo también que lo repetimos y lo repetimos en cada ciclo de charlas, como todo el año pasado, durante los ciclos distintos que dimos en la pandemia, ¿no? Pero la palabra de Dios es inagotable. Entonces, conocerla desde la oración, conocerla desde la meditación y contemplación es un tesoro inagotable. Después también la palabra de Dios es espada de doble filo, como dice Pablo. Entonces, también dejar que ella penetre, nos interpele, ¿no? Traspase nuestro corazón, quemándonos, enamorándonos, sanándonos, purificándonos, iluminándonos. Pero que la palabra de Dios nos interpele verdaderamente en nuestro caminar de la Cuaresma. Si lo podemos hacer desde la pedagogía maravillosa que tienen semana tras semana las lecturas de las misas diarias, la Pasión no puede no tenerlo. Es más, tiene todo su contenido en sí mismo. Entonces, poder aprovechar algunos momentos de la semana dentro de nuestra oración para meditar la Pasión, aunque nosotros no lo tengamos en cuenta, no queramos, el Señor se va a ocupar de ayudarnos a vivir la Cuaresma mucho mejor también. Tercer objetivo, bueno, esto, ¿no? Que se vayan iluminando estas etapas de la Cuaresma, ¿no? Las etapas que semana tras semana van construyendo esa preparación espiritual para llegar a la Semana Santa, a estar con Jesús, acompañarlo a Jesús, como dice San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y esto lo vamos a complementar con textos, por un lado del Magisterio de la Iglesia,
el tesoro inagotable que tiene la Iglesia, con la luz de la espiritualidad que nos dan los santos y con otros autores también muy, muy buenos de espiritualidad, más cercanos en el tiempo o más lejanos, pero que siempre son maravillosos. Bien, ¿cómo lo complementamos esto? Siempre teniendo en cuenta la realidad personal, comunitaria, por un lado, es decir, ¿qué estoy viviendo yo? ¿Cómo estoy? ¿Qué me pasa? Ustedes, ¿no? Ustedes, nosotros, es decir, siempre tener en cuenta cómo el misterio de la redención de Cristo se encarna en nuestros corazones, se encarna en una comunidad y por lo tanto también en la realidad de nuestro mundo de hoy. Con esta pandemia, con esta realidad argentina difícil, triste, dolorosa que estamos pasando todos, pero bueno, también el Señor quiere redimir nuestra patria con esta realidad. Entonces, nosotros no olvidemos lo que me pasa, lo que nos pasa, lo que le pasa al mundo, a la Iglesia y a nuestra sociedad argentina. Y lo último, también es una verdad de perogrullo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el Señor va a ir despertando en cada uno de nosotros actitudes concretas de conversión. El Señor nos va a ir guiando cada vez más, nos va a ir llevando de corazón a corazón, del corazón de Jesús a nuestro corazón, para que podamos también tener todo ese proceso de conversión. Y siempre acordémonos, ¿no? Eso de San Ignacio, que lo escucharon 1000 veces y yo lo repetí muchas. El Señor trabaja más donde no lo vemos que donde lo vemos. Por lo tanto, quedémonos tranquilos que a veces nosotros queremos y creemos que nuestra conversión tiene que ir para este lado, en estas cosas, en estos defectos, en estas debilidades y fragilidades, y si no estamos con un ojo y un oído atento al corazón de Jesús, nos perdemos de ver que el Señor nos está diciendo, pero yo quiero que vayas por allá, por el otro lado. Y ahí está la auténtica conversión, la más fecunda. No es la que armamos nosotros, que siempre tenemos la tendencia a querer controlar todo, sino la que nos arma o desarma el Señor, porque primero desarma lo nuestro y después va armando lo suyo. Y muchas veces nos damos cuenta tiempo después. Era por acá la conversión. Bien, vamos a seguir entonces escenas, textos de la Pasión. Hoy comenzamos conmigo teniendo como centro la última cena. Vamos a ver 2 momentos. Evidentemente, ustedes podrán volver después a detenerse personalmente en estos textos o en los que cada uno de ustedes quiera. La semana que viene, con el Padre Andrés, van a detenerse en algunos discursos o algún discurso de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan. Todavía no les dije cuáles van a ser las 2 escenas, lo dejo para el final, aunque lo tienen, sí, un poco ahí. La tercera charla con el Padre Francisco, vamos a detenernos en la oración de Jesús en el huerto y el momento en que Jesús es arrestado, el arresto de Jesús. La cuarta charla, ya el 17 de marzo, vuelve el Padre Andrés para ver los 2 juicios, el llamado juicio religioso y el llamado juicio civil o político, con lo que es también la doble condenación. Jesús es condenado por blasfemo y Jesús es condenado por rebelde, ¿no? Por sublevarse al César y a Roma. Y vuelven a tenerme a mí en la quinta de las charlas, el 24, vamos a hacer un vuelo de
lo que es el camino de Jesús a la cruz, deteniéndonos en algunas escenas, otras a vuelo de pájaro, pero vamos a detenernos en lo que es el camino de Jesús al Calvario y su muerte, mechado por los sinópticos y por Juan. Cada uno de nosotros lo va a ir haciendo alternadamente. Bien, hoy empezamos con la última cena y dos escenas dentro de la última cena. Nos vamos a detener en el momento del lavatorio de los pies, Juan 13, 1:15, para que lo vayan buscando ustedes también en sus casas. Si no sabían que tienen que usar Sagrada Escritura, aunque ya lo fui diciendo, vayan buscándola. Primera escena, el lavatorio de los pies. Segunda escena, la institución de la Eucaristía en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué Marcos? Si bien vamos a robarle algunas frases a Lucas hoy, principalmente Marcos porque es el texto de la Pasión que se va a usar este año el Domingo de Ramos. Bien, no pretendemos ni decir todo, ni abarcar todo, porque se imaginan que hay tanto escrito que, como dice bien Juan al final, como epílogo de su Evangelio, no bastarían los libros del mundo para contener todo lo que hizo el Señor. Imagínense que algo muy parecido ocurre con la pasión del Señor. Fíjense cómo todos los evangelios le dedican una parte importante a la pasión del Señor. Bien, para ello les propongo volver a rezarlo en los próximos días, pidiéndole al Señor que nos regale 3 gracias a la hora de meditar estas 2 escenas. Es decir, que el Señor, cuando yo vaya a rezar con el lavatorio de los pies o con la escena de la institución de la Eucaristía, primero nos regale el asombro, algo que muchas veces perdemos en nuestra fe, la capacidad de asombrarnos. Entonces, sea porque se lo pido por primera vez o porque lo más común, tenemos que recuperar el asombro, al volver a rezar con estos textos, estas escenas, tómense el tiempo de pedirle al Espíritu Santo: Señor Espíritu, regalanos el asombro, déjanos traspasar por esta palabra, con una pregunta: ¿qué hay de nuevo para mí? ¿Qué tenés de nuevo, Señor, para hacerme saber, entre comillas, al estilo ignaciano? Saber no es adquirir más conocimientos para San Ignacio, sino saborear espiritualmente las cosas de Dios. No es un conocimiento intelectual, es un saborear las cosas de Dios, con todo lo que significa los sentimientos, la memoria, los sentidos internos, la imaginación, todo lo que nos ayude a meditar / contemplar estas escenas. Es decir, hacer mucho silencio y asombrarme, como decía San Ignacio, hasta las lágrimas por esto que hizo Jesús por mí, por cada uno de nosotros. Primera gracia, el asombro. Segunda gracia que le pedimos, que nos aumente la fe y el amor hacia Jesús. Que creamos más, que nos enamoremos más del Señor, para poder entonces
y vuelvo a repetir lo de San Pablo en Filipenses 2:5, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Quieren que apague? ¿Tienen frío? ¿O están bien? ¿Sí? ¿Apagó? Si alguno tiene mucho, quieren pasarse. Ahí, subí un poquito, sí. Bien, segundo, entonces, pedirle al Señor que nos aumente la fe y el amor. Y tercero, un deseo sincero de conversión. Conversión que termina en algo parecido a lo anterior, a identificarme con Jesús. A identificarme con Jesús en su pasión. Asombro, mayor fe y amor, y mayor y sincera conversión e identificación con Cristo. Bien, supuesto esto, vamos a, dentro de la gran escena de la última cena, al primer texto. Vamos a ir a Juan 13:1. Y nos vamos a detener un poquitito en ese versículo maravilloso, el versículo 1. Y estén atentos y busquen ya, antes de empezar todos, Lucas 22:15. Ténganlo también preparado, marcado como puedan con el dedo, porque quiero relacionarlo un momento. Juan 13:1, Lucas 22:15. Lucas 22:15, Juan 13:1. Juan llama a la última cena con un título más importante. Algunos lo tendrán ahí. El libro de la hora de Jesús. El libro de la hora. Y hora con mayúscula. Y ahora van a ver por qué. Comenzamos la lectura. Vamos interrumpiendo y vamos haciendo comentarios. Versículo primero. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me extiendo al versículo 2, las tres primeras palabras. Durante la cena, y dejo puntos suspensivos. No sé si nos detuvimos alguna vez a rezar con ese versículo primero. Uno tiene materia para días. Parafraseo y me voy a detener solo en un detalle. Había llegado la hora. La hora. Acordémonos las veces que Jesús en el Evangelio de Juan y en otro Evangelio, en los sinópticos algunas veces también, habla de su hora. Para eso he venido al mundo. Es decir, la hora de Jesús es justamente esta hora de glorificación. Glorificación significando con eso que la mayor gloria que el Hijo de Dios puede darle a su Padre está justamente en lo que va a vivir Jesús. Pero en Juan esto no lo podemos separar, lo vuelvo a repetir, alguna vez lo hemos dicho ya, de su encarnación. La palabra se hizo carne. No puede uno excluir la encarnación, porque es la hora también por excelencia, es decir, es una gran hora de 33 años de Cristo. Ahora llegamos al punto culminante. Empezamos con lo que llamaba kenosis, con la humillación del Hijo de Dios que se hace hombre. La palabra se hace carne, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y ahora esto va a quedar explícito en la pasión.
el momento por excelencia donde los suyos no solo no lo reciben, sino lo rechazan, no solo lo rechazan, sino que lo matan. Bien, la hora de pasar de este mundo al Padre, hora de glorificación. Y miren lo que sigue. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, otras traducciones van a decir los suyos que se quedaban en el mundo, que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Otras traducciones van a decir los amó hasta el extremo. Y me quiero detener en estas palabras, extremo y fin, o fin. A ver, humanamente hablando, ¿no? El amor llega al extremo, llega al fin, cuando uno se dona, se da, se entrega al otro totalmente. Y cuando uno dice totalmente, entrego mi persona, te entrego mi persona, te entrego mi cuerpo y mi espíritu. Y los seres humanos vivimos esas donaciones en tantos momentos. Los esposos, una madre con su hijo, dos hermanos, dos amigos. Pensemos en eso, ¿no? Y ahora el salto impresionante del Hijo de Dios. ¿Cuál es la donación extrema del Hijo de Dios? El dar su vida hasta la última gota de su sangre. Por lo tanto, amor sin reservas. Amor total a Dios y al hombre, a los hombres. Ese es el extremo del amor de Jesús en su hora. Juan es como, Isabel que sabe música, puede decirlo 1000 veces mejor que yo, es como si empezara 3, 4 compases primero y lo que sigue, Beethoven tiene mucho eso, ¿no? Beethoven es como que te presenta un tema y después es como que lo va desirvanando, lo abre. Bueno, imagínense, ¿no? En Juan este primer versículo es lo que después él va a ir como abriéndolo en el resto de la pasión, ¿no? Los amó hasta el fin, te lo voy a mostrar. ¿Querés verlo? Vamos, por decírselos así. Y ahí el asombro, ¿ven? Y ahí la capacidad de pedirle al Señor la fe y el amor. Entremos con eso. Vuelvo un poquito para atrás. Toda la vida de Cristo, desde su encarnación para adelante, es donación pura. Toda. Ahora es como si llegásemos al punto culminante, a la mayor glorificación, cuando este punto culminante se hace inmolación del Hijo de Dios. Jesús se inmola como ofrenda y como servidor sacerdote. Por eso uno de las dos palabras, servidor-sacerdote. Todo esto después lo tienen en un resumen que les vamos a entregar. Pero también anoten porque a veces uno dice cosas que no están en el resumen. Y al revés. Bien, por eso yo llamaría a este primer punto que estamos viendo, deseo, amor de Dios por el hombre y por nosotros. Vamos al versículo 15 de Lucas, capítulo 22. ¿Lo tienen? Lucas 22, 15. Dice, llegada la hora, vuelvo para atrás, perdón, yo empecé en el 14, ustedes quédense en el 15. Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión.
Jesús lo acaba de decir. Vuélvanlo a leer despacio. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Jesús tiene deseo de llegar a esa hora. Y tiene un deseo de compartir esa hora con sus discípulos. Imagínense lo que es el deseo del Hijo de Dios. Es decir, deseo amor. ¿Cuánto amor tiene Jesús para que su corazón arda como un fuego? Como un fuego que no puede apagarse. Y no puede apagarse y lo va a demostrar en lo que va a ir haciendo en la última cena. El Papa Benedicto dice justo en una homilía de Jueves Santo, dice, Jesús nos desea y nos espera. Jesús nos desea y nos espera en la última cena. Yo les preparé un texto más largo, lo salteo porque no nos va a dar el tiempo. Después lo completan ustedes. Y esto lo quiero relacionar, esa hora de Jesús, ese amor hasta el extremo, ese deseo ardiente de Jesús, con algo bien cuaresmal, las lecturas de este domingo que pasamos, del ciclo B, ciclo de Marcos. Primera lectura, repaso, Noé y el fin del diluvio, ¿recuerdan? Telón de fondo de algo maravilloso que es el misterio del diluvio, que es un nuevo comienzo. A nosotros nos hace acordar agua, muerte y nueva vida, bautismo. Telón de fondo, primera lectura. Segunda lectura maravillosa de Pedro, nos habla de el fin de la Cuaresma. Cristo murió por nosotros y fue vivificado por el Espíritu. Palabras más, palabras menos. La meta de la Cuaresma, la Pascua. Y el Evangelio nos presenta nada menos que el punto de partida. El primer sermón de Jesús, con sus dos palabras ejes, conviértase y crean, y su preludio, preludiado por los 40 días en el desierto. Unámoslo. Fíjense la conexión maravillosa que podemos encontrar. Pedro nos dice, allá está la meta, la Pascua. La Pascua, que es renovar nuestro bautismo, lo dice también la segunda lectura. La imagen del diluvio nos confirma la necesidad de sumergirnos con Cristo en la muerte para resucitar con Él a una nueva vida. ¿Y cómo se hace eso? Convertite y cree. Y hacé como Jesús un camino por el desierto durante 40 días. Entrá, metete adentro. El desierto es para atravesarlo. Sí, pero en el desierto el Señor va a ir como luchando junto a nosotros para que se puedan ir abriendo, podamos abrir camino, avanzar y meternos adentro y llegar al fondo nuestro, de nuestro corazón, donde está el agua viva. Necesitamos atravesar la lucha de la Cuaresma para poder llegar a renovar la alianza de la que hablaba Noé en la primera lectura, ¿se acuerdan? El arco tierra-cielo, el arco en las nubes. Les recordará mi alianza, la primera alianza. Este domingo van a ver otra alianza, maravilloso. El ciclo de Marcos van a ir viéndolo, no quiero anticiparme,
para no quemarles etapas. Ahora nos quedamos en esto, ¿ven? Ese deseado ardientemente, esa hora del extremo de Jesús, hay que prepararse. Allá vamos. Bien, y un par de preguntas para rezar, y termino este primer punto. Al estar dando los primeros pasos en este desierto cuaresmal, ¿no? Primera pregunta, ¿tengo verdadero deseo de Dios como Jesús tiene deseos de mí? De celebrar la Pascua. ¿Tengo verdaderamente deseos de sellar una nueva alianza con Cristo? Segunda pregunta, ¿siento en mi interior el impulso de ir a su encuentro? Como Cristo deseaba ardientemente desea comer con nosotros anticipadamente la Pascua el Jueves Santo e inmolarnos con Él el viernes. ¿Deseo eso ardientemente? ¿Hay un deseo ardiente como fuego, como el que tenía Jesús? ¿Deseo de convertirme, de creer más y mejor? Tercera, ¿deseamos celebrar la Pascua? ¿Queremos ser uno con Cristo? ¿Quiero ser uno con Cristo? ¿O somos más bien fríos, tibios, indiferentes? ¿O estoy distraído, ocupado en otras cosas? Y vuelvo a repetir, ojo que una tentación de la Cuaresma es poner el objetivo en los medios y olvidarme del fin. No nos olvidemos, por eso el arrancar las 3 lecturas de este domingo, ¿qué pasó? Alianza, Pascua, conversión. La conversión tiene sentido porque hay una Pascua. Si no, quedamos en una ascesis que gira sobre sí mismo y volvemos, aún con toda la buena intención, a girar sobre nosotros, girar sobre nosotros, girar sobre nosotros, ¿no? Lo que dice el Papa Francisco, el yoísmo, a veces espiritual, en el que caemos. Bien. Segundo punto. Lo titulo así: manos y agua, pies y tierra, lavado y purificación. 3 binomios. Y vamos a los versículos 3 al 5. Salteamos parte del 2 en Juan. Juan 13, 3 en adelante. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Me voy a detener, tengan en cuenta estos 3 binomios, Me quiero detener en un primer gesto de Jesús. Jesús se levantó de la mesa. Estaban celebrando la comida pascual judía, ¿sí o no? Cordero, ¿se acuerdan? Verduras amargas, bastón en la mano, vestiduras de viaje, comerlo rápido. El Éxodo lo recoge así, capítulo 12, se los leo nomás para que ustedes no se atrasen, versículos 10, dice: no dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos el cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente
porque es la Pascua del Señor. Imagínense a Jesús interrumpiendo esa comida. Están sentados y de repente se levantó de la mesa. ¿Tomamos conciencia que hay un quiebre en esa última cena judía que venía desde Moisés en adelante? Para el judío era la Pascua por excelencia. Jesús con los 12 y de repente rompe el rito. Y no termina ahí. Se levanta de la mesa con un primer cambio fundamental. Y después, algo maravilloso. ¿Qué hace? Se saca el manto. ¿Qué otra imagen tenemos de Jesús? Ya se los dijo, despojado de sus vestiduras. Está anticipando la cruz, el despojo de sus vestiduras. ¿Dónde está el cordero pascual? Vayan a tal lado, preparan todo y el cordero pascual es Él. En el contexto de la última cena, Jesús rompe con la Pascua judía. Y en ese momento, lo vamos a ver enseguida, instituye una nueva ofrenda. ¿Quieren apagar? No. Instituye como sacerdote una nueva ofrenda, una nueva alianza. Se saca el manto. Cuando termina de lavar los pies, ya lo digo porque no vamos a llegar hasta ahí, se lo vuelve a poner. Y después hace la catequesis del gesto. Recién después, ¿comprenden lo que acabo de hacer? ¿Se acuerdan? Versículos 8, 9 debe estar por ahí. Pensemos y profundicemos. Este primer gesto del manto anuncia un gesto que está por venir. Gesto que queda constituido único cuando Jesús se pone de rodillas. Lo que hace un esclavo, lo hace Jesús servidor. Jesús servidor. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y acá llega su plenitud. En el contexto de la cena pascual judía. Imaginémonos, y para nosotros es un tesoro tan lindo poder entenderlo así ahora. Imagínense la cara de los discípulos. ¿Comprenden? No, nosotros comprendemos poco y nada. Por eso el asombro, ¿no? Vuelvo. Jesús lavándonos los pies. Silencioso, callado, como en la cruz. Como recoge Isaías en los cánticos del siervo sufriente. No pronunciaba palabra, se inmolaba a sí mismo y callaba. Jesús silenciosamente hace eso. Recién cuando termina se vuelve a poner el manto. Después del lavatorio, después de la purificación, el manto anuncia y preanuncia la resurrección de Cristo, la nueva condición. En estos binomios que veíamos recién, manos, agua, tierra, pies, lavado, purificación, Jesús es el protagonista. Nosotros somos aquellos que nos vemos beneficiados por ese tesoro inmenso del Señor. ¿Y qué nos hace acordar? Nosotros fuimos lavados una vez por las manos de Cristo a través del sacerdote que nos bautizó.
pero nuestros pies pisan la tierra, pisamos el barro, nos ensuciamos y necesitamos ser lavados por el Señor para que nuestros pies sean purificados. Por eso distingo, el Señor los lava y yo quedo purificado por su lavado. Y ahí está la nueva alianza, el nuevo comienzo, que para nosotros queda evidente, maravilloso, en la maravillosa renovación de las promesas bautismales en la vigilia pascual. Cuando el sacerdote bendice el agua nueva, que a veces hace que se sumerja el cirio pascual, a veces sí, a veces no, enseguida dice, una vez concluido el camino de conversión cuaresmal y habiendo participado de los misterios de Cristo, parafraseo, no son palabras exactas, pero más o menos, renovemos nuestra fe. Primero, ¿cómo? Renunciando a todo lo que nos impide vivir como panes ácimos, como panes nuevos, como ofrendas nuevas. ¿Y por qué? Fíjense qué lindo. ¿Cómo termina la renovación de las promesas bautismales? En el ofertorio de la misa. ¿Me siguen o estoy medio complicado? Es decir, se proclamó la palabra, la homilía, renovamos las promesas bautismales, sí renuncio, sí creo, asperges el agua que se derrama nuevamente por la cabeza, ahora sí, mi vida es una ofrenda, pan y vinos nuevos, corazón nuevo que va al altar, con Cristo resucitado. Qué impresionante es la vigilia pascual, ¿no? La vida nueva, sellada en la alianza de Cristo resucitado. Bien, ¿entendemos lo importante que es entonces estos 40 días, nuestra purificación? Es tan grande el amor hasta el fin de Cristo, es tan grande lo que Él hace por nosotros, que se despoja, se pone de rodillas, nos sirve, nos lava, nos purifica, entrega su vida, que necesitamos prepararnos. Por eso vivamos la Cuaresma con gozo. Es tiempo del Espíritu. ¿No? Es decir, todo ese esquema oscuro de la Cuaresma tiene que caer. Incluso cuando ayunamos, cuando hacemos penitencia, es muy lindo. Es muy bueno, es muy sano, ¿no? Y nos hace, como decía yo, ¿no?, adelgazar espiritualmente el otro día. Sí, estamos más livianos, atravieso el desierto más ágil, como el que está reentrenado, ¿viste? Y corre por el desierto. Y llegamos a la escena de Pedro, versículos 6 al 9. Bien, rápido porque quiero hablar de la institución de la Eucaristía. 6 al 9. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y dejo ahí. En ese diálogo busquemos también un llamado del Señor a compartir su suerte. Es decir, para aprender a ser servidor, como tuvo que aprender Pedro, tengo que dejarme lavar los pies, la vida por el Señor. Y esto es mucho más profundo de lo que creemos. Vaya si a Pedro le costó comprenderlo.
vaya si nos cuesta comprenderlo a nosotros. Si no dejo que el Señor me lave, nunca voy a comprender la pasión de Cristo. Y nunca voy a poder ser verdadero servidor. Nunca voy a poder hacerle a los demás verdaderamente ese gesto de amor hasta el fin. Es decir, nunca me voy a poder donar hasta el extremo. Cierro la escena esta con lo primero, ¿no? Es decir, es tan grande el amor hasta el fin del Señor, que necesito una y otra vez ser lavado para poder irme identificando con Cristo en su vida, en su pasión, en su muerte, en su servicio. Esto da para muchísimo. Les dejo de ahí, van a ver un texto muy lindo de San Juan Pablo II, también sobre ser servido y servir. 4 renglones, pero no tiene desperdicio, para que lo lean después. Y vamos al último punto, la segunda escena, que es absolutamente inabarcable, pero no la separemos del lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía. Y el título que me gustó ponerle es Oración, Transformación y Alianza. Supuesto ese deseo ardiente de Jesús de celebrar la Pascua, que de una u otra manera lo tiene también Mateo y Marcos, en Lucas está explicitado así como lo veíamos recién, entendamos esto. Toda la última cena de Jesús es una oración continua de Jesús. Es una oración de Jesús. En Juan es más que evidente, pero en los 3 sinópticos también. Tengamos en cuenta este detalle. Es oración permanente de Jesús. Vieron que lo explicitan los sinópticos. Después del canto de los salmos salieron al huerto. La última cena, la cena pascual judía, estaba precedida por el rezo y el canto de salmos. Y después se comía. Y después se terminaba con otros salmos, medio penitenciales, medio de alabanza. Bueno, la institución de la Eucaristía es oración de Jesús. Es oración que tiene un doble movimiento de acción de gracias y de bendición, es decir, ascendente de acción de gracias. Nosotros lo decimos en la fórmula de la consagración. El sacerdote pone las manos invocando el Espíritu, es el Espíritu el que obra en sus manos y en sus palabras, dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, dando gracias te bendijo. ¿Y cómo rebota ese dar gracias y esa bendición al Padre? En una bendición, con mayúscula, con más que mayúscula y única. Esa bendición es transformación, esa bendición es cambio esencial, esa bendición es transubstanciación, esa bendición es alianza nueva y eterna y definitiva. Eterna, quiero especificar lo eterno, pero en lo definitivo. No hay ya necesidad de otra alianza. Agradecer y bendecir, movimiento ascendente y descendente, todo en un clima de oración. En la consagración próxima de cada uno de nosotros, detengámonos en esto que les dije recién. Jesús reza, Jesús está rezando. Vamos a ver cómo vamos a vivir distinta la consagración.
Y Jesús nos pone como los discípulos junto a la mesa de Él. Nos sienta con Él. Nos sienta a la mesa. Y esa transformación del pan y el vino, Marcos 14, 22, búsquenla rápidamente, Marcos 14, 22, tiene, después de esa acción de gracias y bendición, las palabras de la institución de la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió a los discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, ahí está, y se la entregó. Todos bebieron de ella y les dijo: esta es mi sangre, la sangre que de la alianza que se derrama por muchos. Y ahí lo quiero extender y le dejo la posta al Padre Andrés la semana que viene. La oración de Jesús en la última cena se prolonga en toda su pasión. La última cena es preludio de la pasión de Jesús, pero es epílogo. ¿Por qué? Porque cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, proclamarán, San Pablo, la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, que es el epílogo con puntos suspensivos, epílogo que nunca tiene el compás final, el cierre, porque lo seguimos celebrando. Por lo tanto, la Eucaristía es memoria de la pasión realizada por Cristo, es anticipo de la cena definitiva en el reino de los cielos. No comeré más hasta que beba de este cáliz en el reino. Y es actualización permanente de la pasión de Cristo. Ahora teniéndonos a nosotros como servidores que nos dejamos lavar por la sangre de Cristo y que salimos al terminar cada Eucaristía a servir a los demás, lavándole los pies con nuestra vida. Si tomáramos conciencia de esto, si nos diésemos cuenta la maravilla que es la misa, la Eucaristía, prenderíamos ardientemente fuego al mundo. Lo pienso ahora con ustedes y me emociono, digo, la verdad, ¿no? Si tomáramos conciencia de lo que significa el salir de la misa diaria o dominical, ardientemente, ¿no? A lavar los otros los pies, el mundo estaría convertido. Creo. En el misterio de Dios siempre hay... Pero qué maravilla es eso. Por eso quiero dejarles esto, ¿no? Como cierre, ¿no? Tomar conciencia de que el proceso de conversión cuaresmal tiene su punto culmen cada día en la Eucaristía. Cada domingo en la Eucaristía. Los que participan de la misa diaria, perfecto. No nos olvidemos eso. Tu conversión cuaresmal tiene su punto culminante en la consagración. Tiene su punto de unión única en la comunión. Y tiene tu inmolación, te vas a inmolar vos en el final de la misa, la tercera parte de la misa. Vayan en paz. Vayan a misionar. Ese es el fin de la Eucaristía. Un minuto, 2 preguntas para que recemos. La primera, ¿no? Recemos esto. ¿Qué nos puede faltar si Jesús
cada día se nos da en la Eucaristía. Un poco como corolario de lo que venía diciendo. Y lo segundo, ¿por qué Jesús quiso entregarse y permanecer, renovar esa entrega en el pan y en el vino? Esto no lo explico, se los dejo. La respuesta puede ser muy sencilla, pero la respuesta puede ser muy mística. Dejemos que el Espíritu sople en nuestros corazones. Bien, terminamos acá. Gracias a todos. Está por vencerse el tiempo en Instagram, me parece, si no pasó ya. Para todos los que están a través de las redes, mañana van a tener la síntesis para que puedan bajarla y continuar. Una síntesis de la charla de hoy, y a ustedes se la vamos a entregar ahora a la salida, para que la tengan. Muchísimas gracias por ser valientes y venir también. Y muchísimas gracias a ustedes por ser valientes. No aplaudan porque es punto suspensivo, sí, Andrés, así que no terminaron. Así que muchas gracias a ustedes porque queriendo venir, muchos se privan y me consta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por haberte quedado para siempre junto a nosotros en la Eucaristía, por renovar cada día tu alianza hasta el extremo, entregándote totalmente a nosotros y a tu Iglesia. Acompáñanos en esta noche, bendícenos a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, San José, ruega por nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.